Adelante, maestro. Igual te voy a hacer una pregunta. A mí me interesaría que nos compartas alguna experiencia concreta. Nos has abierto un abanico de dificultades como para aceptar a la web. Pero cuéntanos alguna experiencia donde hayas podido lidiar con todo eso, gestionar toda esa complejidad. Bueno, siempre que vuelvo de ver a un cliente, Leila me pregunta que cómo me ha ido. Y yo le digo, a mí siempre me va bien, no sé a la familia a la que ayudo, pero a mí me va bien. Yo llego, digo mis cosas y ellos se quedan con sus problemas. Entonces, yo más que gestionar la complejidad de las familias, les ayudo a que ellos las gestionen, ¿no? Pero tengo muchos casos. Yo creo que uno de mis favoritos es una familia que cuando me llamaron, dos hermanos estaban muy conflictuados, tanto que delante de los otros hermanos y de la madre, uno le dijo al otro, lo mejor que le podía pasar a esta familia es que te murieras. Entonces estaba con Arturo Peón, que es socio y sin embargo amigo, nos quedamos tranquilos, no salimos corriendo y empezamos a hacer que esa conversación fluyera y que comprendieran la ansiedad, la frustración que tenía un hermano para con otro. Ese es un proyecto interesante porque parte de un avance que se dio fue que decidieron que no querían seguir juntos. Entonces, parte del mito de las empresas familiares es que hay que seguir juntos a toda costa. Y no es cierto. Hay que seguir juntos si se encuentra algo que merezca la pena para hacer juntos. Si no, separarse como socios y quedarse como hermanos puede ser una solución estupenda. Unos se quedaron juntos, los otros salieron, se hicieron una junta directiva, contrataron a un gestor profesional y van avanzando y tienen un negocio que a pesar de la pandemia resistió y está creciendo y les ha dado yo creo que mucha felicidad. Yo los proyectos, los que más me gustan son aquellos donde yo siento que he ayudado a una familia más que a una empresa. Cuando ayudas a una empresa ayudas a un montón de familias, ¿no? Pero la verdad es que el reconocimiento y el agradecimiento de una familia directamente sí se siente muy, muy especial. Miguel, entiendo que lo que estás haciendo en tu carrera profesional es asesorar. Lo que no sé muy bien es psicológicamente, legalmente, qué tipo de actividades, en qué estás profundizando. Los abogados siempre pensando en las categorías. Está bien. Mira, nosotros en Scaleno trabajamos con tres tipos de clientes. Con los dueños, que muchos son familias, con consejos de administración o juntas directivas, que se dice en Latinoamérica, y con equipos ejecutivos. Y básicamente lo que hacemos con ellos es facilitar procesos. O sea, les ayudamos a que ellos lleguen a acuerdos, que los ejecuten y nosotros les acompañamos y hacemos algunas veces algo con ellos. A veces somos consultores cuando, por ejemplo, redactamos un acuerdo de accionista o un acuerdo de familia, un protocolo familiar. A veces facilitamos una reunión cuando tienen que llegar a una solución o a un acuerdo, se juntan y nosotros intervenimos no para decirles lo que tienen que hacer, sino para que lleguen a un acuerdo. A veces utilizamos mucho el coaching, ya sea individualmente o colectivamente. Entonces, es esa cantidad de cosas las que hacemos. ¿Qué no hacemos, pero complementamos con otra gente? Nosotros no somos asesores financieros, trabajamos mucho con ellos. De repente hay una familia que vende o quiere vender una empresa, tiene unos asesores financieros, nos llaman a nosotros para que les ayudemos a ponerse de acuerdo en cómo vender, a quién vender, pero nosotros no somos financieros. No somos abogados en el estricto sentido de la palabra, porque no estoy dado de alta en aquellas jurisdicciones, y yo lo que hago cuando redacto una norma, luego se la paso a un abogado, para que los abogados hagan lo suyo. No me meto en la carrera de otros. Más o menos eso es lo que hacemos. Gran parte de lo que me sirvió fueron todos los marcos conceptuales que aprendimos en GEI, sobre todo en temas de liderazgo y de organización. Gran parte de lo que viene en el libro viene de ahí, son evoluciones de los marcos conceptuales de GEI Group, que fue una empresa maravillosa a finales de los 90 y en los 2000. Algunos de ellos
compañeros están aquí, muchos de la gente que está aquí nos acompañó en los proyectos de Nicaragua, de Honduras y de El Salvador, y vieron a Miguel cuando tenía 5 meses, y ahora tiene 20 años. Siendo vos un patriarca de tu familia misma, quisiera preguntarte qué puede ser lo más difícil dentro de una familia cuando se mezcla la empresa. ¿Qué es lo que más impide que no funcione como una empresa no familiar? Mira, en realidad lo que hay detrás de la dificultad de gestionar una empresa familiar es el miedo a romper las relaciones que te importan. O sea, cuando tú estás en una empresa no familiar, te enfadas con el de al lado, te enfadas, te vas a tu casa, no te tienes que acostar con él, salvo que hayas quedado y te guste, pero no es necesario acostarse con un compañero de trabajo. Es más, te puedes ir de la empresa y no volverlo a ver en tu vida. Pero cuando la empresa es de tu familia, vuelves a casa y ahí está la persona con la que te has enfadado y no puedes dimitir de tu familia. Pero eso requiere mucha valentía. Yo he tenido clientes que, por ejemplo, han despedido a un hijo porque no era un buen ejecutivo. Y entonces eso lo que hizo fue que salvaran la compañía, que la compañía creciera y que fuera liderada por el cuñado del hijo y por la hermana. O sea, no todos los cuñados son malos. Mi cuñado es excelente y hay también cuñados excelentes en las empresas familiares. Pero sí, yo te diría que lo más duro es tener que tomar decisiones que van en contra de una persona a la que quieres mucho. Y te da miedo romper esa relación. ¿Y lo más bonito de una empresa familiar? Mira, la empresa familiar tiene cosas muy bonitas. Para mí, primero, que dan un montón de empleo. Segundo, que cuando funcionan bien, y pueden funcionar bien, es un sitio que te da mucho goce, y te da dinero, y te da libertad. Entonces, lejos de ser una condena, de ser un laberinto, la empresa familiar es un sitio estupendo si te atreves a afrontar los retos. Una experiencia que a mí me conmovió mucho fue una empresa familiar, una familia de 4 hermanos, que les estuve ayudando durante un tiempo en la relación de ellos con los padres, y la madre tuvo cáncer. Y después del proceso de cáncer, que duró 1 año, los hermanos me volvieron a llamar y la hermana pequeña me dijo algo que a mí me gustó mucho, que es: oye, gracias a lo que tú nos enseñaste, pudimos afrontar el cáncer de nuestra madre de una mucho mejor manera. No estaban agradecidos, que también, porque la empresa iba bien, pero lo que más quedó en ellos es cómo conseguimos un mecanismo para relacionarnos entre nosotros los hermanos como accionistas cuando somos accionistas, como hermanos cuando somos hermanos, como ejecutivos cuando somos ejecutivos, y diferenciar esos diálogos y esas consecuencias. ¿En qué momento una empresa familiar tiene que pensar en el legado? En realidad, el pensar en el legado es algo que todos deberíamos hacer. Todos, de una u otra manera, queremos trascender y queremos pensar en algo que queremos dejar, ¿no? Las empresas tienen que pensar en el legado y las familias empresarias tienen que pensar en el legado, pero más que pensar tienen que ponerse a hablar de él y a acordarlo, porque es legítimo que quieran legados distintos. Hace poco estaba con una familia que tenía 2 miembros de 50 años, solteros y sin hijos, y otros que tenían muchos hijos, ¿no? Y entonces los que tenían hijos decían: no, queremos construir una gran compañía, entonces reinvirtamos y ahorremos y no distribuyamos dividendos. Claro, de repente veías a los solteros, gente de 50 años, que no tenía familia, que no la iba a tener, pensando: ¿para qué quiero yo que se reinvierta y la empresa familiar crezca todavía más? Lo único que voy a poder tener es el panteón más caro del cementerio, pero ¿para qué quiero yo más dinero si yo lo que quiero es que ya me lo den, gastármelo y disfrutarlo? Todos los legados yo creo que son en general legítimos. Lo que tiene que haber es un diálogo franco, abierto, facilitado, para ver, oye, cuáles son nuestros intereses y si puede haber una conjunción de ellos. Y si no, ver cómo nos dividimos. Cómo nos dividimos a lo mejor en las acciones, o cómo simplemente yo me quedo como accionista pero no me interesa gerenciar la empresa porque no es mi pasión,
O sabes que no me interesa nada de la empresa, pero te quiero mucho como hermano y no quiero hablar más de empresas, sino quiero hablar de familia. Con otros casos que hemos tenido de separación de familias, algo que a mí me gusta es cuando llegan y te dicen, ¿sabes qué? Después de lo que decidimos, he vuelto a reencontrar a mi hermano. Hacía 30 años que no hablaba con mi hermano de otra cosa que no fuera el negocio. Y resulta que después de separarnos y yo vender mis acciones, estamos hablando de cosas que no habíamos hablado en 30 años, como cuando éramos niños. O sea, la empresa familiar no tiene que ser una cárcel, no es un laberinto del que no puedas salir. ¿Es un tema complejo? Sí, porque tiene muchas cosas y porque requiere un proceso un poco de alquimista. ¿Por qué el libro se llama La alquimia del legado? Porque los alquimistas mezclaban un poco la ciencia, pero también la intuición, el arte, el proceso. Entonces, en muchas ocasiones no puedes llevar la solución de casa. Hay asesores que entienden su asesoría a las familias diciéndoles, mirad, ya os he visto, ya he hecho el diagnóstico, esto es lo que tenéis que hacer, hacerlo y nos vemos. Nosotros no somos así. Nosotros creemos mucho en la soberanía de las familias y entonces la solución tiene que salir de ellos. Nosotros sí ponemos muy de manifiesto cuando una cosa pues, no es congruente y si sigues haciéndola no vas a llegar al resultado que quieres, pero es tu familia, no es la mía. Yo con mi familia no hago nada de eso porque afortunadamente no tenemos nada de patrimonio en común ni de empresa en común. Me gustaría que nos explicara las fases del desarrollo de tu actuación sobre una familia. Es decir, cómo todo esto lo llevas a la práctica y cómo lo concretas en el trabajo diario. Bueno, no he contado más porque alguno me tenía amenazado con media hora. Bueno, ya que acordamos que cuando me mirara antes el reloj 2 veces tenía que cortar. Bueno, mira, nosotros cuando trabajamos con familias empresarias seguimos un proceso bastante estándar. Lo primero que hacemos es devolver la llamada, porque siempre te llama alguien, entonces primero hay una fase en la que te tienen que conocer, hablan con otras familias, a ver si se pueden fiar de ti, te conocen personalmente y una vez que te conocen dan el primer paso. Y para facilitar ese primer paso, nosotros siempre les decimos lo mismo. Miren, vamos a hacer primero un diagnóstico, les hacemos una hoja de ruta y ahí paramos. Ustedes ahí, después de ver el diagnóstico y la hoja de ruta, deciden si quieren seguir o no. Pero ahí paramos. ¿Y por qué lo hacemos así? Para que vean dónde les queremos llevar y puedan decidir si están preparados o no, si tienen energía o no, si les da miedo o no. Entonces, el diagnóstico es muy sencillo. Básicamente yo me entrevisto con todos los familiares, con los ejecutivos, con todo lo que se mueva, yo lo entrevisto. Y les hago dos básicas preguntas. Uno, ¿qué te gustaría que pasara? Y otro, ¿qué no te gustaría que pasara? Y ahí todo el mundo empieza a alargar lo más grande, porque la gente tiene mucha necesidad de contar lo que le está pasando. A partir de ahí lo estructuro en un diagnóstico que básicamente tiene que ver con los 5 retos, ¿no? Y tiene que ver con este esquema, que son los 5 retos y los cuatro círculos. Y les hago una hoja de ruta. En la hoja de ruta suele comenzar por 2 talleres importantes. Uno es el taller del legado, donde juntamos al equipo de familiares, porque a veces las familias son muy grandes y nosotros tenemos que trabajar con un equipo más pequeño. Entonces juntamos al equipo y les ayudamos a que piensen en cuál es el legado que quieren construir juntos. Ese es el primer taller. Ahí deciden si quieren ser una empresa con más o menos gobierno corporativo, si quieren crecer o no, si la quieren vender, qué tipo de familia quieren ser, si quieren ser una familia muy unida, que si faltas los domingos a la cena de tu suegra, donde te ponen un cocido estupendo, te expulsan de la familia o no. O sea, ellos se ponen de acuerdo en qué tipo de sistema quieren ser. Y después pasamos a un segundo taller, que es el taller de equipo, que básicamente surge en Hey Group y tiene la base de equipos de alto rendimiento. ¿Para qué? Para ayudar a que ese equipo de familiares aprenda a comportarse como un equipo. Y a partir de ahí empezamos la hoja de ruta que hemos definido. En la hoja de ruta, de vez en cuando, quieren que haya una búsqueda de un ejecutivo no familiar que dirija el negocio. Les ayudamos a buscarlo. A veces necesitan tener un nuevo acuerdo de accionistas, les ayudamos a hacerlo.
a veces necesitan crear la arquitectura de órganos de gobierno. Entonces les decimos, bueno, pues para su familia les recomendamos una junta de accionistas, un consejo de administración, un comité de inversiones, lo que sea necesario para ese tipo de familias. Y luego van teniendo reuniones y van saliendo temas que venían en la hoja de ruta y temas que no. De repente salen nuevos conflictos, que alguien se enfadó, que alguien ha hecho algo. Hay algo en lo que ponemos mucho cuidado, que es especialmente que haya un buen mecanismo de compraventa de acciones. Porque si no hay un buen mecanismo de compraventa de acciones, es decir, si uno no puede vender sus acciones o solo las puede vender a su familia y su familia nunca se las va a comprar, se vuelve una cárcel, no puede salir nunca. Entonces, tiene que haber mecanismos para que yo pueda vender mis acciones, salir de la empresa, pero seguir siendo familia. Esa es una de las partes que a mí particularmente me gustan más, son más técnicas, parecen muy de abogado o muy de economista, pero tienen mucho que ver con el reto de cohesión, con el reto de cómo nos llevamos bien. Muchas gracias. Vamos a recoger.